Hoy toca finalizar este capítulo, hermanos, que estamos estudiando sobre el libre albedrío. Después de estudiar este capítulo, hermanos, vamos a pasar a una serie de capítulos que van muy relacionados con lo que hemos estado estudiando, hermanos. Van, es como, les diré, hermanos, si tenemos alguna duda sobre el libre albedrío, hermanos, es momento de poderla sacar. Porque si no entendemos correctamente lo que es el libre albedrío, hermanos, desde la posición confesional e histórica, muy seguramente, hermanos, cuando veamos lo que sigue a continuación en semanas posteriores, ahí es donde podemos encontrar algunos problemitas en cuanto a entendimiento, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás si no tienes un concepto correcto, si no tenemos un concepto correcto de lo que es el libre albedrío, cuando hablemos, por ejemplo, el tema que sigue, como lo es el llamamiento eficaz, o cuando hablemos de la justificación, o cuando hablemos de la santificación, e inclusive, hermanos, cuando hablemos de la ley de Dios, del arrepentimiento para vida de salvación, del evangelio y el alcance de su gracia, si no tenemos un entendimiento correcto, hermanos, de lo que es el libre albedrío, es muy probable que vamos a dificultar o se nos va a dificultar entender los otros doctrinas o las vamos a entender mal. Entonces, el día de hoy voy a hacer, hermanos, una especie entre resumen y finalización, hermanos, de lo que es esta enseñanza de libre albedrío. En esta clase, hermanos, si usted tiene alguna duda, antes de hacer la pregunta, hermano, únicamente levante la mano para yo darme cuenta si tiene alguna duda. ¿Sí? Ya cuando haga la pregunta, hermanos, vemos si es sencilla, hermanos, la respondemos en el momento. Si no, hermanos, para saber yo que tenemos que detenernos en esta cuestión del libre albedrío. ¿Sí? Pero antes de eso, hermanos, me gustaría explicarles un poco cómo relacionamos todo lo que hemos estado estudiando hasta hoy y cómo vamos a relacionar todo lo que hemos estado estudiando hoy, hasta hoy, con lo que viene más adelante. ¿Sí? Si ustedes recordarán, empezamos, hermanos, estudiando la primera sección. Los principios fundamentales de la confesión, hermanos, los empezamos estudiando. Recordémonos que estos principios abarcan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, hermanos. Recordemos la secuencia, hermanos. Estos son principios fundamentales. ¿Sí? Es decir, hermanos, son enseñanzas no negociables. ¿Qué encontramos dentro de esos principios fundamentales, hermanos? La doctrina de las Santas Escrituras. ¿Sí? Encontramos la doctrina de la Trinidad, ese Dios trino al que servimos. Encontramos la doctrina del decreto de Dios. También encontramos, hermanos, dentro de estas enseñanzas de principios fundamentales, encontramos la doctrina de la creación y encontramos la doctrina de la divina providencia. Pero en el capítulo 6, hermanos, nos habla de un tema muy importante, hermanos, que se entrelaza mucho con el tema que estamos viendo del libre albedrío. ¿Alguien se acuerda cuál es, hermanos?
Se llama del hombre, su caída y el pecado, etcétera. No, hermano, pero lo vamos a resumir así, hermano. De la caída del hombre. Habla de eso, hermano. Habla de cómo Dios creó al hombre, ¿sí? Recto, perfecto, con un libre albedrío como el que estuvimos leyendo las semanas anteriores en el párrafo 1 del capítulo 9 del libre albedrío, ¿sí? Con un libre albedrío, hermanos, que hacía referencia a la voluntad con la que Dios dotó al hombre para tener una libertad natural y poder actuar por elección propia, dice el artículo 1 del capítulo 9, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Es decir, hermanos, si nosotros decimos que el hombre tiene libre albedrío, sí, el hombre tiene libre albedrío. Lo estuvimos estudiando en la primera clase, hermanos, que tuvimos. El artículo 2 o párrafo 2 del capítulo 9, hermanos, que lo estudiamos la semana pasada, si usted bien recuerda, nos habla acerca, hermanos, de la condición o el estado de inocencia. Decíamos que el hombre se desarrolla, hermanos, a través de su vida en diferentes estados. La humanidad, hermanos, pasa por diferentes estados. El primer estado por el que pasó, hermanos, es el estado de inocencia. Lo estudiamos la semana pasada. ¿A qué nos referíamos con ese estado de inocencia? Entonces, hermanos, tenemos que tener muy en claro esto, hermanos, ¿sí? Si usted recuerda, hermanos, cuando estudiamos esto, hablamos acerca de algo esto, hermanos, es importantísimo para nosotros poder estudiar los estados sobre los que pasa el libre albedrío, hermanos. Únicamente levantando su mano, hermanos. ¿Quién recuerda esto? Lo vimos hace tiempo, hermanos. Yo creo que será. Pues fue el capítulo 6, hermanos. Fácil, unos 2 meses, 3. No más, hermanos, porque lo vimos antes de que el pastor. Cuando vimos el capítulo 6, hermanos. Es bien importante, hermanos, tener un entendimiento de esto. ¿Se acuerdan que les comentaba, hermanos, que la confesión se estudia entrelazada? Esto es estudiar entrelazado la confesión, hermanos. Aquí es cuando nosotros, hermanos, para poder entender correctamente el concepto bajo el que se está definiendo el libre albedrío, tenemos que voltear hacia atrás, hermanos. Específicamente a este, hermanos. Y entender lo que es el pecado representativo, a qué se refiere cuando habla de pecado representativo. Entender lo que es el pecado original, a qué se refiere cuando habla de pecado original la confesión. Lo que es el pecado actual, a qué se refiere cuando habla del pecado actual y a qué se refiere cuando habla del pecado remanente. ¿Sí recordamos esto, hermanos? Si no se acuerda, hermanos, dígamelo, porque vamos a tener problemas al momento de entrar los estados. Con sinceridad, hermanos, ¿quién no se acuerda de esto? Levante la mano. El que no se acuerde. El que sí se acuerde. ¿Y los que no levantaron la mano, hermanos? Miren, hermanos, el pecado representativo. Les voy a dar palabras más o menos que yo creo que con esto nos vamos a acordar, hermanos. Adán. ¿Quién es Adán, hermanos? Dentro del pacto de obras que fue quebrantado, es nuestro representante legal. Yo creo que aquí se va a acordar mi hermana Elvia, porque ella fue la que nos dio la definición y que hizo una definición muy buena, si se acuerda, hermano.
La hermana le había sacado esta definición acerca sobre el pecado representativo. Es el pecado, hermanos, que cometió Adán, ¿sí? El que representa a toda la humanidad, hermanos. El simple nombre, hermanos. Guiémonos por esto, hermanos. Para recordarlo, guiémonos por esto, ¿sí? Esto es lo que va dictaminando a qué se refiere ese pecado, hermanos. Y así no vamos a tener mucha dificultad. Representativo nos representa delante de Dios. ¿Quién? Adán. ¿En qué? En el pecado. ¿Sí? Adán pecó, como nos representa, todos nosotros tenemos ese pecado. Ahora viene el pecado original, con el que nacemos, hermanos. Esto nos hace nacer, hermanos, con una naturaleza Ojo, hermanos, este es importantísimo, hermanos, para entender el libre albedrío. Nacemos bajo una naturaleza pecaminosa y esto es el pecado original. ¿Consecuencia de qué? Del pecado representativo de Adán. Y nos hace estar en una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? Una capacidad para elegir según nuestra naturaleza. Aun cuando nacemos, tenemos libre albedrío. Elegimos conforme a nuestra naturaleza. Ahorita, hermanos, si nos da el tiempo, yo espero que sí, vamos a ver un poco más de esto. Pero es importante que esto quede claro, hermanos, y que no lo olvidemos, hermanos, para poder entrelazar el libre albedrío. ¿Sí? El pecado actual. ¿Qué diferencia hay entre este y este, hermanos? Entre estos dos. Ya no puede contestar mi hermana Saraí de aquí a lo que resta de la clase, hermanos. ¿Sí? Ya no puede contestar ella. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre el pecado original y el pecado actual? ¿Cuál creen que sea la diferencia, hermanos? Veámoslos, hermanos, por simple deducción. Nacemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Es el pecado que cometemos día a día. Recordemos lo que estuvimos estudiando, hermanos, cuando definimos el libre albedrío. Dijimos que el hombre, hermanos, pasaba por un proceso de desarrollo moral y ético, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos de esto. El hombre pasa por un proceso de desarrollo moral y ético. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, hermanos, pasó por este proceso. La única diferencia entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que nosotros como creyentes pasamos por un proceso de desarrollo ético y moral que va, hermanos, de una condición de pecado a una santificación. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que vivió fue, por alguna manera así decirlo, hermanos, en una santidad inmadura a una madurez en santidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aprendió como hombre, aunque siendo Dios, sabía todo. Pero, hermanos, ¿qué pasó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba, hermanos, que se perdió y que lo encuentran sus papás, hermanos, en el templo? Él sabía, hermanos, que podía hacerlo siendo Dios, pero tenía que aprender a que aún siendo Dios, en la humanidad encarnado tenía que sujetarse a sus padres. Y él se sujeta y no lo vuelve a hacer, aunque dijo que eran los negocios de su padre. Entonces, hermanos,
¿Cuál es la diferencia entre este? Este, hermanos, es el que heredamos por esto. Y este, hermanos, es aquel que vamos cometiendo día a día y que se nos tiene que enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Seguramente, hermanos, cada uno de nosotros o los que están aquí que han sido papás han experimentado esto con sus hijos. Al hijo le tienes que enseñar qué es lo que es bueno. Y tienes que estarle constantemente diciendo, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. No eches mentiras, está mal. Tienes que irlo instruyendo bajo un proceso de desarrollo moral y ético. Tienes que irle enseñando, mi hermano, a glorificar a Dios. Desde que nace, hermano. Tienes que irle enseñando eso. ¿Sí? Entonces, eso es el pecado que cometemos día a día. Y el otro, hermano, es el pecado remanente. ¿Cuál será el pecado remanente, hermanos? Es el que comete el cristiano, hermano. El que comete y que cometemos cada uno de nosotros. Aunque hemos sido, hermanos, justificados, aunque hemos sido regenerados, continuamos, hermanos, cometiendo pecado. Todos los que estamos aquí, hermanos, no me diga que no ha pecado, porque ya está pecando, echando mentiras. ¿Sí? Entonces, ese es el remanente. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Fácil, hermano. La diferencia es, hermanos, que este lo lleva el inconverso y este el converso, el cristiano. Esa es la diferencia, hermano. Si se da cuenta, hermanos, aquí son dos naturalezas. O esta naturaleza continúa, o hay aquí un proceso de, ojo, regeneración. No santificación, hermano. Porque el proceso de santificación empieza acá. Es un proceso de regeneración, hermanos, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de esto, ¿sí, hermano? El que usted sigue cometiendo como cristiana. No, en el remanente. En el remanente, hermanos, ¿sí? El pecado actual es el que comete toda la humanidad. Ese lo comete toda la humanidad. Este remanente solo los convertidos. Esa es la diferencia que hay entre el pecado. Este pecado, ¿sí? Este pecado está condenado. Acá, como tú fuiste regenerado y estás en un proceso de santificación, pero que no es completa, y ahorita vamos a ver por qué no es completo, hermanos, cuando veamos sobre el libre albedrío. Aquí es por eso les digo que el libre albedrío es bien importante, hermanos. Yo estoy seguro cuando hablemos del libre albedrío, esta diferencia se va a entender mejor. Pero si no entendemos esto, se nos va a dificultar lo otro. Entonces la idea es, hermanos, entender esto, que el pecado actual lo comete toda la humanidad en la naturaleza pecaminosa, y el pecado remanente lo cometen los convertidos en su naturaleza regenerada. ¿Sí? Es así. Ahora, ¿por qué se comete ese pecado? Por el libre albedrío.
Entonces, aquí tenemos un libre albedrío. Aquí tenemos libre albedrío. Aquí también tenemos libre albedrío. ¿Sí? Adán pecó por su libre albedrío. ¿Sí? Ahora, yo creo, hermanos, que entendemos, ya lo hemos estudiado mucho, que esto no se contrapone con el decreto y la soberanía de Dios. Porque van, hermanos, cada uno actuando conforme a su ser. Y son dos seres muy distintos. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿puedo borrar aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Entonces, hermanos, es importante que nos acordemos de esto, hermanos. No lo dejemos de lado esta parte. Es más, hermano, vamos a hacer algo, hermanos, para que usted en su casa pueda estudiarlo también. Oh, bueno, pero todavía no, hermanos. Ahorita lo vamos a hacer más adelante. Para relacionar lo que es el capítulo 6 con el 9 que estamos estudiando. Pero vamos con el segundo punto, hermano. Esta es la sección 1. Sección 2. Ya se nos acabó esto. Y este también. Sección 2, hermanos, que va del 7 al 20. Que se llama el pacto, hermano. Aquí entran los capítulos del 7 al 20 que hablan acerca del pacto. ¿Sí? Ahora, el capítulo 7 ¿cómo se relaciona Dios con el hombre, hermanos? ¿Cómo se ha relacionado Dios con el hombre? Esta es pregunta de examen, hermano. ¿Cómo se ha relacionado Dios con el hombre a través de la historia de la humanidad? La hermana Saraí no me puede responder, Jenny tampoco me puede responder y claro, el pastor tampoco me puede responder. ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre a través de la humanidad, hermanos? Lo hemos estudiado mucho, hermanos. Esto déjeselo todo el tiempo bien grabado, hermano. A través de pactos. Pacto de obras, pacto abrámico, pacto adánico, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto noético. Noético es otra cosa, noético. Hay un pacto que también es noético, pero no encaja. El pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? A través de pactos. ¿A través de dispensaciones? No. A través de pactos. Y el capítulo 7 nos define el pacto. ¿Qué pacto? ¿Alguien se acuerda? No, todos son pactos de Dios. El capítulo 7 nos define el pacto de gracia. ¿Sí? El pacto de gracia. ¿Cuál es ese pacto de gracia? Si el pacto es la forma en la que Dios se relaciona con el hombre, el pacto abrámico me decía cómo Dios se iba a relacionar con quién. Con Abraham y su descendencia.
El pacto mosaico me decía cómo se iba a relacionar Dios con quién, con el cumplimiento a la promesa hecha a Abraham y que ahora los estaba haciendo nación. El pacto de gracia es la forma en la que Dios se relaciona con quién, con toda la humanidad. Es la forma en la que Dios se relaciona con todo su pueblo. ¿Sí? Si nosotros estudiamos, hermanos, que el 7 define el pacto de gracia y nos habla de la forma en la que Dios se relaciona con su pueblo, ¿qué van a describir los siguientes capítulos? Esa relación de Dios con su pueblo. ¿Sí? Van consecuentes. El 8, ¿se acuerda alguien de cuál es el capítulo 8? De Cristo el mediador. Todo esto, hermanos, no lo podemos perder de vista porque lo vamos a relacionar con el libre albedrío. En estos 20 minutos, hermanos, nos tiene que alcanzar por lo menos introducir el libre albedrío para que no nos perdamos, hermanos. ¿Sí? Cristo el mediador es visto, hermanos, si nos representa o si parte del pacto de gracia, y que el pacto de gracia nos muestra la relación que tiene Dios con su pueblo. Cristo, ¿en qué se convierte? En el siervo. El siervo de ese pacto. Cristo el mediador es el siervo de ese pacto de gracia. ¿Sí? Es quien vino y cumplió ese pacto de gracia. Y ahora viene el 9 que estamos viendo ahorita. Ahora, hermanos, el libre albedrío, ¿sí?, nos marca o nos dice es el marco pactual en donde se desarrolla este pacto de gracia. ¿Sí? El libre albedrío es el marco pactual, es decir, define en dónde y cómo se desarrolla este pacto de gracia conforme, hermanos, ¿sí?, a esto. Hay otros 2 temas que vamos a ver más adelante, otros 3 temas que vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Sí? Pero el libre albedrío nos dice esto. Ahora, hermanos, de aquí, los párrafos del 10 en adelante, ¿sí?, siguen explicando esto. Pero esto de forma muy general, hermanos, y muy rápida. Lo vamos a dividir en 3. Lo vamos a dividir en 3, hermano. Del 10 al 20
Lo vamos a dividir en esos. En gracias pactuales, en bendiciones pactuales, perdón. Gracias pactuales y medios para recibir el pacto. Aquí es donde, hermanos, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de entender el libre albedrío. ¿Por qué, hermanos? Porque si no entendemos correctamente el libre albedrío, no vamos a poder entender entre estos tres. ¿Sí? Las bendiciones pactuales, hermanos, van del capítulo 10, 11 y 12. Perdón, y 13. 10, 11, 12 y 13 de la confesión, hermanos. Diez, 11, 12 y 13, hermanos. Esas son las bendiciones pactuales. Las gracias pactuales van del 14 hasta la ley de Dios, que es el 14 al 18. Y los medios para recibir el pacto, (19 y 20). Bendiciones pactuales. Ojo, hermanos, antes de definir lo que es el libre albedrío, tenemos que ver esto. Bendiciones pactuales se consideran, hermanos, que son bendiciones pactuales porque entendámoslas, hermanos, entendámoslas dentro del decreto de Dios y del libre albedrío. Bendiciones pactuales porque son obras de Dios. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Sí? Llamamiento eficaz. Es una obra de Dios. Por eso se le llama bendición pactual. Justificación. Obra de Dios, hermanos. Adopción. Es una obra de Dios, hermanos. Y santificación. Obra de Dios. ¿Qué diferencia estas bendiciones pactuales de estas gracias pactuales? Podríamos decir, hermanos, ¿sí? Podríamos decir en esto, pero tenemos que recordar, hermanos, de lo que vamos a definir de libre albedrío. Pero es para que usted vaya relacionando. Obras del hombre. ¿Por qué son gracias pactuales? Porque la confesión la ve como obras del hombre. Pero ojo, hermanos, por eso se le llama gracia. Porque la gracia, ¿de quién viene? De Dios. Pero, hermanos, en su libre albedrío, conforme a su naturaleza, el hombre tiene que ejercer esto. Aquí es donde entra la pequeña dificultad, hermanos. ¿Cuál es una gracia pactual? La fe salvadora. La fe que salva. Si es cierto, hermanos, viene como una gracia de Dios a nuestra vida, pero el hombre la ejerce en su libre albedrío. ¿Esto hace a un lado el decreto de Dios? No, porque las dos cosas concurren. ¿Sí? Es decir, el decreto de Dios está aquí y la libre albedrío del hombre está acá. ¿Sí? Como gracia ejerce Dios, como obra ejerce el hombre. ¿Sí? La fe, hermanos, tiene que ejercerle el hombre, pero no deja de ser una gracia de Dios. Pero el hombre es responsable en su libre albedrío.
Ahorita vamos a ver bajo qué estado, pero sí lo tiene que ejercer. ¿Qué otras cosas, hermanos? El arrepentimiento para vida y salvación. Tiene que ejercerlo el hombre, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Aunque ese arrepentimiento es una gracia de Dios, pero tenemos que arrepentirnos cada uno de nosotros por lo que hacemos mal. Las buenas obras, hermanos, que ejercemos. Las buenas obras, hermanos, son una gracia de Dios. Son gracias pactuales de Dios dadas a su pueblo. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros llevarlas a cabo. Aquí es donde encaja, hermanos, la cuestión de congregarse. La cuestión de ofrendar. La cuestión de ayudar al prójimo. Aquí es donde encaja todo eso, hermano. Son gracias pactuales, pero es responsabilidad del hombre hacerlas. Ahorita vamos a llegar a la salvación, porque la salvación entra acá, hermanos. Ahora, de alguna manera sí entra, hermano, porque la fe es salvadora. ¿Sí? El arrepentimiento es para vida y para salvación. Pero los últimos dos, bueno, ahorita que lleguemos a los últimos dos, ahí le retomo su pregunta, hermano, ¿sí? Las buenas obras, la perseverancia de los santos. Cuando lleguemos a este punto, hermanos, vamos a entender la diferencia entre la perseverancia de los santos y las buenas obras. Y otra gracia pactual, hermanos, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Es decir, hermanos, es una gracia de Dios que pone en mí el yo estar seguro de mi salvación, pero yo tengo que ejercer esa seguridad. Yo no tengo que dudar. ¿Sí? Y vienen, hermanos, los que son medios para obtener o para recibir el pacto, que es la ley de Dios y el evangelio y el alcance de su gracia, que ahí es donde entra lo que preguntaba mi hermano un poquito más sobre la salvación. Pero en sí, hermanos, todo, miren, hermana, de aquí acá, todo tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Desde el pacto, Cristo como el siervo de la salvación, el libre albedrío y las bendiciones pactuales, gracias pactuales y los medios para recibir el pacto. Todo tiene que ver con la salvación, en ese sentido. Entonces, ¿está explicado esto, hermanos? ¿No se nos vuelve a olvidar? ¿Puedo borrar ya? Con esta explicación que dimos, hermanos, y estos 8 minutos que nos faltan, mande. No te escuché. La vida centrada en Dios entra dentro de las responsabilidades, ¿no? Es otra sección. La vamos a ver cuando terminemos la sección 2. Ahorita nomás la 1 y la 2, ¿no? De ahí entra la sección 3. ¿Sí? Bien, hermanos, ahora vamos a estudiar los estados en este tiempecito que nos queda. El hombre pasa por un estado de inocencia, hermanos. Este lo pasamos, hermanos, en Adán. Este lo pasamos en Adán. ¿Sí recuerdan, hermanos? Por un estado de inocencia. Después pasa, o está en un estado de pecado. Quien hizo las anotaciones de la semana pasada, hermanos, téngalas ahí a la mano.
el capítulo 9, recordemos, hermanos, que tiene 5 párrafos o 5 artículos. En el artículo número 1, hermanos, define lo que es el libre albedrío. Y ya definimos lo que es el libre albedrío. En el artículo 2 nos habla de ese estado de inocencia en Adán. ¿Sí? Que hermanos, lo podemos relacionar con el pecado representativo. Aquí aparece el pecado representativo. Le voy a poner así, hermanos, PR. Mejor red, porque abajo lo voy a repetir. Aquí aparece el pecado representativo. ¿Por qué se comete ese pecado representativo, hermanos? Por el libre albedrío. Definido en el párrafo 2. Dice, el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad para poder y para querer hacer aquello que era bueno y agradable a Dios, pero aún así era mutable, por lo tanto podía caer de dicho estado y cayó. ¿Sí? Luego cayó a un estado de pecado. Dice el párrafo 3, el artículo 3 de nuestra confesión, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido enteramente toda la capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. ¿Cuál es la característica, hermanos? El hombre aquí en este estado de pecado está incapacitado para hacer ojo, hermanos, ¿cualquier bien? No. Cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Es decir, hermanos, ¿podemos encontrar hombres que hagan un bien? Sí. Hay muchos hombres, hermanos, que hacen bien. Si ustedes, siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos, sí. Pero cuando habla del estado de pecado, hermanos, el libre albedrío está incapacitado para hacer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. ¿Cuáles son los bienes espirituales? Gracias pactuales, obras del hombre. Esas está incapacitado. El libre albedrío se ejerce, pero bajo ese estado no se puede ejercer estas gracias pactuales. Encontramos la relación ahora hacia adelante, hermanos. Esto es clave, hermanos, ¿sí? Si nos estamos haciendo bolas, hermanos, paramos y lo terminamos de explicar esto la semana que entra, con que quede el primero claro, porque nos quedan 3 minutos. ¿Sí? Miren, vamos a hacer estos 3 minutos hincapié en este. Está, hermanos, este es el 9. El estado de pecado, 9.3. En su confesión, hermanos, ve el 9.3. Y allá abajito, hermanos, vienen un montón de citas. ¿Sí? El 9.3. Para entenderlo hacia acá, nosotros, hermanos, tenemos que estudiar o a recordarnos, hermanos, del 6.3 y 6.4 para acordarnos de lo que es, hermanos, el pecado original. Es decir, el pecado, hermanos, que es representativo en Adán. Y el 6.4, hermanos, nos habla del pecado actual. Si no nos perdemos aquí, hermanos, esto es importante. Es la confesión, hermanos, estoy hablando de la confesión que usted tiene debe de tener ahí en sus manos. ¿Sí? Si no, acérquese a un miembro de la iglesia, hermanos, de seguro la traen. ¿Sí? Y para adelante, tenemos que entender las gracias y las bendiciones pactuales. Más hincapié en estas gracias, hermano.
Porque las gracias pactuales, que ¿cuáles son, hermanos? Se las recuerdo. La fe salvadora, gracia pactual. El arrepentimiento para vida y salvación, gracia pactual. De las buenas obras, gracia pactual. Perseverancia de los santos, gracia pactual. La seguridad de la gracia y la salvación, gracia pactual. Con el libre albedrío del hombre en este estado, ¿sí?, no puede ejercer esas gracias pactuales. Y si no puede ejercer esas gracias pactuales, ¿qué pasa? No puede ser salvo. ¿Sí? Pero con su libre albedrío, ¿qué sí puede hacer? Decidir entre lo bueno y lo malo. Puedo decidir, ojo hermanos, con esto vamos a cerrar. Puedo decidir yo entre si me congrego y no me congrego, aún siendo inconverso. Estoy preguntando, siendo inconverso, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, congregarme no quiere decir que sea porque un inconverso puede hacerlo. Ahora la pregunta, ¿un cristiano en su libre albedrío puede decidir entre congregarse y no congregarse? También. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Gracias pactuales. Cuando usted empiece una duda de esas, hermanos, rápido, gracias pactuales. A ver, ¿cuáles son las gracias pactuales? Me acordé que estábamos estudiando que, por ejemplo, el arrepentimiento. ¿El inconverso se puede arrepentir para salvación porque no se congrega? Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver la diferencia entre el arrepentimiento para vida y salvación. No, el convertido sí. ¿El inconverso puede tener una seguridad de su salvación? El inconverso no, el convertido sí. Entonces, ven hermanos que en este estado se tiene libre albedrío. ¿Cuántos de los que estamos aquí no podemos o podemos decidir entre comernos un helado de limón y uno de fresa? Eso es libre albedrío, hermano. Tenemos libre albedrío, todo el hombre tiene libre albedrío, según su estado. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, preguntas. Nos quedan los últimos 2 estados, hermanos, que eso lo vamos a ver la semana que entra. Porque adelantándole así nada más, hermanos, así como el hombre en su estado de pecado no puede hacer ningún bien espiritual que acompañe a la salvación, hay un estado, hermanos, en el que el hombre no puede hacer en su libre albedrío ni un solo mal. En el estado de gloria, hermanos, nadie va a poder pecar. Su libre albedrío, hermanos, va a seguir siendo libre, pero en esa libertad, en el estado de gloria, no se va a pecar, pero libremente. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para terminar y tenemos el receso. Padre Santo, Señor, te